Hagamos un repaso de progresión aritmética. Por ejemplo, si tenemos los números 4, 11, 18, 25, 32, son elementos de una progresión aritmética debido a que entre cada uno y el siguiente hay una diferencia común. Eso quiere decir, por ejemplo, si saco la diferencia entre el segundo y el primero, 11 menos 4 da 7. La diferencia entre el tercero y el segundo también es 7. Igual si comparo el cuarto con el tercero, igual si comparto el quinto con el cuarto. Es una diferencia común, pues se llama diferencia común de igual a 7. Esto define elementos de una progresión aritmética. Fórmula para hallar el término n de una progresión aritmética. La fórmula es, para hallar un término n es igual al primero, u1, más n menos 1 veces la diferencia común. N es la cantidad de términos, vean, un, por ejemplo, el término 40, acá pondría 40 menos 1. Y u1 es el primer término, en este caso, por ejemplo, u1 sería 4. Ejemplo, los dos primeros términos de una progresión aritmética son 4 y 13, respectivamente. Hallar la diferencia común y el término que ocupa la posición 25. Entonces, lo primero que nos piden es hallar la diferencia común. Como tenemos el primero y el segundo término, la diferencia común sería u2 menos u1. Y esto es 13 menos 4 igual a 9. Luego nos piden el término que ocupa la posición 25, o sea, nos están pidiendo el término u25. Y u25, según la fórmula que tenemos acá, es igual al primer término, que en este caso es 4, más n menos 1, como queremos la posición 25, n vale 25. Sería 25 menos 1 multiplicado por la diferencia común, que ya la hallamos, 13 menos 4, 9. Multiplicamos entonces 25 menos 1, que es 24, 24 por 9, y le agregamos 4, estos 4 acá, y tenemos 220. Muy bien. Otro ejemplo, los dos primeros términos de una progresión aritmética son 7 y 12, respectivamente. Si el último término es el número 142, ¿cuántos términos tiene dicha progresión? Ahora nos dan el valor del último término, o sea, el valor de un, pero no nos dicen cuánto vale n. En este caso, primero tenemos que hallar la diferencia común. Como tenemos u2 que es 12 y u1 que es 7, la diferencia común sería u2 menos u1 que es 5. Reemplazando en la fórmula del término enésimo, un sería igual a 7 más n menos 1, porque yo no sé cuántos términos tiene, no me dicen, multiplicado por la diferencia común que lo habíamos que era 5. Pero nos están diciendo que todo este término, el un, es igual a ¿cuánto? A 142. Entonces acá obtenemos una ecuación, que 7 más n menos 1 por 5 es 142. El 7 pasa restando, tendremos n menos 1 por 5 igual a 135. El 5 que está multiplicando a n menos 1 pasa a dividir, n menos 1 es igual a 135 entre 5, que es 27, y el menos 1 que está restando a n pasa sumando, o sea que n es igual a 28. Con lo cual concluimos que la progresión tiene 28 términos. Bien, otra fórmula importante en la progresión aritmética es la fórmula que nos sirve para hallar la suma de términos de esta progresión aritmética. La suma de términos de una progresión aritmética de n términos, puede ser 10, 12, 15 términos, ese sería el valor de n, es igual al primer término más el último término, todo ello multiplicado por la cantidad de términos entre 2. Veamos un ejemplo. Los dos primeros términos de una progresión aritmética son 13 y 19, respectivamente. Hallar la suma de los 30 primeros términos. Bien. Hasta el momento yo tengo solo el término 1, que es 13. El término 30 no lo conozco, pero sí conozco que n es 30, porque me piden 30 términos, o sea que me están pidiendo s de 30. Entonces lo único que me falta conocer es el término 30. Y para eso voy a usar la fórmula que hemos visto hace un momento. Bueno, obviamente la diferencia común es igual a 6, ¿no? El valor del término 30 sería u30 igual al primero, que es 13, más 30 menos 1, n menos 1, veces la diferencia común, que es 6. Entonces acá sería 30 menos 1, 29. 29 por 6 más 13 igual a 187. Como ya hallamos el último término, ya tenemos u1, ya tenemos un, ya sabemos que n es 30 también, entonces ya podemos hallar la suma de los 30 primeros términos. Suma de los 30 primeros términos es igual al u1, que es 13, más el u30, que es 187, entre 2, multiplicado por la cantidad de términos, que es 30. Y este resultado es igual a 3000. Veamos otro ejemplo. Calcule la siguiente suma: P igual a 11 más 14 más 17 más 20, puntos suspensivos, más 95.
Bien, en este caso, vamos a ver, ¿se comporta como una progresión aritmética? Pues sí. ¿Por qué son elementos de una progresión aritmética estos números? Porque vean, la diferencia entre dos consecutivos es siempre 3. 14 menos 11, 3, 17 menos 14, 3, 20 menos 17, 3. O sea que se está repitiendo esa tendencia, ¿no? Que siempre la diferencia de 3. Por lo tanto, la diferencia común va a ser 3 y son elementos de una progresión aritmética. Me están pidiendo sumar estos elementos. Entonces, si yo tengo que usar esta fórmula de suma, ya conozco el primer término, que es 11. Ya conozco el último término, que es 95. Se divide entre 2, pero lo que no conozco es cuántos términos hay acá. Entonces, ahora debo hallar cuántos términos hay. Para ello, obviamente, voy a usar la fórmula del término enésimo, que yo sé que vale 95. Uso n es igual al primer término, 11, más n menos 1 veces la diferencia común, que es 3. Y este resultado, para el último término, va a ser igual a 95. Entonces, voy a resolver esta ecuación para hallar justamente n. El 11 pasa restando y quedaría n menos 1 por 3 igual a 84. El 3 pasa dividiendo y va a quedar n menos 1, 28. Y el menos 1 pasa sumando, por lo tanto n va a ser 29. Con esto ya conozco la cantidad de términos que tiene esta progresión. O sea, ya conozco el valor de n. Entonces ya puedo reemplazar y hallar la suma de n términos. Lo que nos pide hallar es p. Y este valor p es la suma de todo esto, que ya sé que son 29 términos. Y esto es igual al primero, que es 11, más el último, que es 95. 25. ¿Está? Entre 2 multiplicado por la cantidad de términos que hemos hallado acá, que es 29, y ese resultado nos da 1537.